Damas y caballeros, bienvenidos a un episodio más del Trader, su programa de trading en español favorito. Y en esta semana tenemos un episodio súper especial donde arrancaremos hablando sobre la resiliencia de la economía estadounidense. Adicionalmente, le vamos a dar un vistazo a lo que se viene el día de mañana con relación a las presiones inflacionarias. Adicionalmente, tocamos lo que ha estado sucediendo recientemente en el frente de política monetaria. Y por último, también le damos ahí un vistazo a lo que está sucediendo con los pesos. Por consiguiente, mantente sintonizado en este episodio del Trader para saber sobre todas estas dinámicas y más. Mi queridísima audiencia, es un placer estar de vuelta para celebrar con ustedes no se crean, para un episodio más del Trade-off. Y bueno, rápidamente le voy a dar la bienvenida a mi querida Javiera. Estimada, ya estás en vivo y en directo. ¿Cómo has estado? Tengo entendido que andas por allá Bien, de gira. sí, ando acá en Italia, así que súper contenta, pero súper preparada para el análisis de hoy. La vida es bella. No sé por qué cuando siempre se me dice Italia o escucho Italia se me viene a la mente esa película. Muy, muy bonita Qué película, pero bonita. qué padre que estés allá en el viejo continente. Yo nunca me he permitido dar nunca me he dado esa oportunidad, pero es una de la cual siempre he dicho, en algún punto tengo que hacerlo. Creo que Europa es una total experiencia que uno en algún punto tiene que vivir, ¿no? Pero sí, qué bueno que estés allá disfrutando. Y bueno, con relación a el trade-off, pues tenemos mucho de qué hablar. Yo creo que en lo que aparentaba ser una semana de transición para el cierre del primer semestre, pues se ha puesto bastante interesante la situación y por consiguiente, pues hay que analizar todo lo que esté sucediendo. ¿Te parece si nos Así es. vamos a el aspecto fundamental? Vamos. Vámonos con macro explosivo. Forzosamente para este episodio tenemos que arrancar discutiendo lo que está sucediendo con la economía estadounidense, mi estimada. Yo creo que aquí la pregunta que muy probablemente le está surgiendo a todo el mundo es la cuestión: ¿va a parar esto? ¿Va a haber un landing? Ya ves que, bueno, previamente la narrativa se navegaba mucho en que hard landing, soft landing. Para aquellas personas que no estén familiarizadas con ello, pues básicamente una postura era en la cual pues se veía una fuerte recesión, otra en la cual pues, aparentemente iba a ser una recesión bastante módica, no iba a ser tanto el descalabro económico. Sin embargo, independientemente de que haya estado la política monetaria ya por tiempo, ¿no? Más de un año, si bien no durante todo el año en un territorio restrictivo, pues ya en este ajuste a un perfil más restrictivo, pues continúan presentándose datos los cuales están, así que de cierta manera a todo modo desafiando la noción de una desaceleración económica. Esta semana, en la parte inicial, en la jornada del martes, vimos las ventas de nuevas casas en su nivel más alto en un año, vimos a la confianza del consumidor en su nivel más alto desde el arranque del 2022, vimos los bienes duraderos, los cuales se esperaba que estos registraran una contracción. A total sorpresa, ni siquiera no hubo una contracción menor de lo esperado. Avanzaron, hubo crecimiento en ese frente, avanzando en un 1.7%. Hoy en día tenemos la lectura final para el Producto Interno Bruto del primer trimestre del 2023. Nada más para tomarse en consideración, esta se publicó a modo inicial en un nivel de 1.1%. Para esta tercera revisión se esperaba que subiera un poco a 1.4%, sale la nota en un 2%. Tenemos las solicitudes de desempleo en Estados Unidos, las cuales menos de lo esperado. Yo creo que aquí esto nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿A dónde es que efectivamente la economía se está yendo? Quiero escuchar tú cómo estás viendo estos datos que se están presentando. Sí, la verdad es que en el caso en Estados Unidos hay una dualidad bastante potente, ya que con el alza sostenida de las tasas de interés podía haber habido una repercusión muy negativa en lo que es la producción y no hemos visto un impacto negativo en lo que es el PIB. Efectivamente, como tú dices, el primer trimestre de este año un 2% y no se ha visto aún una recesión, que probablemente era lo primero que uno pudiese pensar luego de estar subiendo las tasas hace
casi 24 meses atrás. Por lo tanto, lo que me pasa con Estados Unidos es que siento que en algún momento se va a ver el impacto total del aumento de las tasas de interés y va a haber prácticamente un aterrizaje forzoso en el sentido de que a pesar de que, claro, la economía se ve aún con números potentes en términos de activación económica, en algún momento se va a ver repercutido todo el aumento de tasas de interés, es decir, las políticas monetarias restrictivas. Efectivamente, me llama la atención, de hecho, que hay varios otros países que ya se encuentran en recesión, Estados Unidos no, pero me parece que ya en unos meses más pudiésemos ver una contracción más potente en términos de cómo ha funcionado la política monetaria tan restrictiva en los últimos meses. Y no, definitivamente, nada más para que se tome en consideración en dónde nos ubicamos. Estos niveles son los más altos desde la gran crisis financiera que sucedió por allá del 2008. Ahora, con relación a la cuestión de desarrollo económico, obviamente el arranque del año pasado vimos ahí 2 trimestres en los cuales estuvo medio malón el asunto. Sin embargo, pareciera ser que simple y sencillamente fue una pausa, por así decirlo, en un proceso en el cual pues, realmente no se está desacelerando tan a, a considerable nivel como lo había esperado la Reserva Federal de Estados Unidos, que obviamente ellos sí mencionaron algo que creo que va en línea con lo que estamos viendo. Todavía no se han visto o no se ha visto la totalidad del impacto de lo que ellos han hecho en el frente de tornar su política monetaria restrictiva. Ahora, hay que, yo creo que tomar un poco de precaución porque yo creo que estos datos económicos en cierta manera que los mercados no lo están comprando, ¿eh? Vale la pena mencionar que vaya a haber todavía ese segundo incremento. Más adelante vamos a tocar esa noción. Sin embargo, a lo mejor ya está, no estaríamos no estaría del todo descabellado traer a consideración que pudiera, de hecho, la economía todavía avanzar más que lo que presentó la Fed en su reunión del FOMC de este mes de junio, ¿verdad? Donde pues incrementaron las proyecciones económicas de un 0.4% a 1%, ¿no? Pareciera ser que, bueno, si va a continuar a un ritmo de 2% a modo trimestral, a lo mejor, y pues, a menos de que haya una fuerte desaceleración en la segunda parte del 2023, a lo mejor ese 1% que estipula la Reserva Federal de Estados Unidos pues no va a llegar, ¿vale? O no se va a presentar. Ahora, nos vamos al siguiente punto porque este en cierta manera va de la mano con lo que arrancamos. ¿Por qué quiero decir que va de la mano? Porque, bueno, antes de que empiece a decir cualquier cosa para la audiencia, el día de mañana tenemos nuevamente datos inflacionarios. En el viejo continente tenemos el IPC y para Estados Unidos mañana tenemos el PCE, que viene siendo la métrica de preferencia por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, básicamente porque ellos consideran que es volátil y chalala. No les voy a aburrir con toda la descripción de esta métrica. Lo que se espera es ver una aceleración en la principal, pasando de un 4.4% a 4.6% para el mes de mayo, mientras que la inflación subyacente se espera que se mantenga en niveles de 4.7% a modo anual para el mes de mayo. Obviamente, cuando lo vemos, no solamente la lectura del PCE, sino también vemos el IPC y la vemos en otros casos, la excepción del Reino Unido, que ahí en lugar de nomás estancarse, de hecho ha acelerado, no ha hecho nada. En todo este último año, simple y sencillamente, la inflación subyacente ha estado ahí, pues bajó tantito, pero ya se estancó y pareciera estarse ubicando en un nivel el cual está sustancialmente por encima de lo que tuvo ese 2%. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer con relación a la cuestión inflacionaria es la siguiente. ¿Cómo? Y ahí disculpen para los niños y niñas, ¿cómo carajos es que estamos tratando de traer la cuestión de los precios en un balance si todavía está habiendo una economía la cual no se está desacelerando? Yo creo que es parte fundamental para que los precios puedan continuar cayendo. Ojo, esa última parte de ese 5 a 2 es lo más difícil y para eso creo yo que tiene que haber una mayor desaceleración económica y no está sucediendo. Las últimas baterías de datos están a modo contrario, mostrando que se está reactivando, que no está perdiendo ímpetu, está ganando ímpetu. ¿Cómo es que vamos a traer en balance esto?
Sí, o sea, yo creo que la Reserva Federal tiene claro que, que aún falta por hacer en términos de inflación en Estados Unidos y además que los números de productividad se han mostrado positivos, entonces no hay ningún aliciente para la Reserva Federal en este momento para decir vamos a empezar a bajar las tasas o vamos a tener una pausa porque en el fondo la economía está hablando en función a seguir siendo restrictivo en términos de política. Ahora, como mencioné anteriormente, creo que la repercusión total no ha llegado todavía y va a llegar. Es decir, no hemos estado en la peor parte de la economía en Estados Unidos y probablemente se va a ver la repercusión en un par de meses más. Y a pesar de que la inflación se encuentra bastante cercana a la meta, que es un 2%, aún queda mucho por hacer y probablemente la Fed, para mí, va a seguir cumpliendo su expectativa de subir 2 veces más la tasa de política monetaria debido a que hoy día no tiene ninguna razón por la cual debiese empezar a disminuirla, ya que la producción está aumentando, el empleo también se ve bastante sano económicamente, entonces creo que va a seguir aumentando la tasa hasta que la Fed pueda visualizar que la economía se encuentre realmente en una recesión, lo que lo obligue a decir, bueno, ya en este momento vamos a tener que cambiar nuestra visión, pero hasta el momento no es lo que se ha visto y lo que hace principalmente es que, a mi perspectiva, que las proyecciones van a ser seguir subiendo la tasa de interés. Recesión. Recesión es la palabra que yo personalmente, cuando un día creo es necesario para que simple y sencillamente en algún punto pueda retirarse ese exceso de demanda que existe en la economía y que pueda contribuir al equilibrio de los precios. Hay otras personas que comparten una visión diferente, pero ahora sí que como en todo, bueno, pues hay diferentes nociones, ¿verdad? A modo simple y sencillamente teórico e ilustrativo para la audiencia, la política monetaria no es algo que impacta a modo inmediato, toma tiempo. Existen por así decirlo, nociones bajo las cuales se considera que esto tarda, puede llegar a impactar o tener sus impactos en un lapso de 12 a 15 años. Obviamente ahí sí ha habido países que de hecho desde hace 2 años entraron en su proceso de restrictivo. En los desarrollados estamos hablando de un proceso el cual un poquito más de 12, 14, 15. Entonces, en teoría deberíamos empezar ya, estamos en esa parte en la cual empiezan a sentirse los impactos. Habrá que esperar y obviamente nos lleva a al siguiente punto, que vamos a la cuestión de política monetaria. Esta semana, si bien no hubo pasarela de bancos centrales con relación a decisiones de política monetaria, sí hubo, hay una conferencia de prensa en la cual básicamente pues, se reunieron a todos los principales mandamases del frente de política monetaria. Bailey, Ueda, Lagarde, Powell. ¿Vale? Esta tomó lugar en Portugal, estaba auspiciada, por así decirlo, patrocinada o presentada por parte del Banco Central Europeo y en cierta manera pues es una como, por así decirlo, un foro en el cual pues ellos pueden hablar sobre las cuestiones que están siendo de relevancia o son pertinentes para la cuestión de política monetaria. Yo creo que a modo, y ahorita les platico un poquito más de lo que vimos, ¿no? Pero a modo generalizado vimos un poco más de lo mismo que viene siendo esto. Las presiones inflacionarias son altas, por consiguiente tenemos todavía camino por recorrer en cuanto a lo que corresponde de restricciones en política monetaria. Obviamente cada uno en su diferente barquito, remando a un diferente ritmo, un poco más agresiva. Bailey también ahí, pues en cierta manera avalando, ¿no? El por qué había decidido, pues, sorprender con 50 puntos base. La noción, obviamente, de que las presiones inflacionarias, pues, allá están todavía más fuertes que en las otras partes, que en la de sus contrapartes. Ahí el único que, pues, todavía, aunque sí metiéndole ya un poquito de sabor restrictivo, Ueda, el cual, obviamente, mencionando si bien pues, todavía la inflación no es como lo es en los otros lados, puede ser algo que contribuya a que salgan de esta postura laxa, ¿no? Recordamos, Japón es el único que anda todavía en un punto en el cual no es restrictivo, de hecho todavía es estimulante sus tasas de interés, pero bueno, abrió la puerta. Quiero escuchar de tu persona cómo, y si es que tuviste la oportunidad, pero tú que andas allá en Europa, Así ¿cómo, fui al cómo, evento. qué bien, me gusta esa reflexión. ¿Cómo
ves cómo ves tú cómo están viendo los banqueros lo que está sucediendo y lo que tienen que hacer? Sí, está bastante en línea con lo que habíamos comentado en las sesiones anteriores. O sea, por ejemplo, Christine Lagarde comentó prácticamente lo mismo que hace 12 días atrás cuando decía que iba a ser súper firme en el alza de las tasas de interés. Finalmente, los bancos centrales están bastante, bueno, de las potencias mundiales, están bastante en línea en relación a hacer a las políticas restrictivas y luchar contra la inflación. De hecho, por ejemplo, en el Banco Central Europeo mañana saldría el dato, mañana será el dato de la inflación. Sí, que sí, Eh, sí, de la sí, eurozona. mañana será el dato escenario. De todas formas, ya hay pronósticos por los principales economistas de que la inflación general debiese rondar entre un 7% sí, entre un 7%, o sea, perdón, la inflación general fue de un 6,1% y debiese rondar mañana, debiese disminuir a 5,7%. Y en el caso de la subyacente se espera un aumento principalmente por el mismo tema que veníamos comentando, que efectivamente la subyacente no ha podido generar un impacto a la baja, se ha seguido manteniendo en altos niveles. En diferentes perspectivas, la inflación debiese de distintos economistas, la inflación general debiese disminuir y la inflación subyacente aumentar en ciertos puntos porcentuales, pero también nosotros tenemos que considerar que efectivamente la inflación está aún bastante alejada del objetivo de los bancos centrales. De todas formas, me gustaría destacar en este punto la inflación en España, que ha sido la más destacada, que ha sido la única o la más potente en términos de control de inflación, ya que actualmente se encuentra alrededor del 2%, y versus las otras economías como Francia, Italia o Alemania, que aún se encuentran en niveles de 6%. Entonces, finalmente, en la zona europea aún necesita controlar la inflación, pero hay ciertos países que han permitido bajar el nivel, el promedio a nivel del Banco Central Europeo. Totalmente. Qué buena aportación, mi estimada. Creo que aquí es momento de que haga un paréntesis. Voy a cerrar este tema, pero sí voy a hacer el paréntesis de personalmente porque debido a mi doctorado en economía académica, pero sí es algo que me gusta mucho. Considero que tiene que haber una destrucción de demanda, de crecimiento económico, por así decirlo, para efectivamente poder traer a niveles adecuados la cuestión inflacionaria. La inflación como tal se desarrolla en lo que podría decir o ser categorizado como un ciclo virtuoso, ¿verdad? El que a uno le pasen un incremento de precio, uno va a tratar de pasárselo a la siguiente persona y por consiguiente la siguiente persona dentro de esta cadena económica va a tratar de va a continuar con así el proceso para mantenerse, por así decirse, estable en cuanto a sus estándares, a su poder adquisitivo, estándar de vida, por así decirlo. Por consiguiente, no es sino hasta que hay una ruptura de ese ciclo, de ese círculo virtuoso. ¿Por qué virtuoso? Porque uno afecta positivamente al otro y así continúa, ¿verdad? Por consiguiente, yo creo que tiene que haber, en primera instancia, pérdida de empleo para que eso genere una menor demanda de bienes y servicios. Por consiguiente, quitándole ese apoyo a la cuestión al ya no buscar los individuos, las compañías, adquirir bienes o servicios, ¿qué es lo que surge posteriormente? Quiero que lo vean desde un punto de vista, esto es de microeconomía, por así decirlo. Si se le resta la demanda a un bien y servicio, ¿qué es lo que esto termina impactando? Al precio. Sí, puramente al precio. Por consiguiente, bueno, ella les de hecho una cátedra de cosas económicas, sin embargo, bueno, yo creo que con eso cerramos, mi estimada. Es momento de ir a nuestra parte favorita. Así es, el punto a la Preséntanos. tabla. Vámonos. Llegamos a nuestra parte favorita, mi estimada, el punto Latam. Y cómo no, tenemos que hablar de nuestros queridísimos pesos. La semana pasada, de hecho, arrancamos no arrancamos, pero cubrimos una noción de que de hecho hay otro rey de la selva.
es el superpeso colombiano. Sin embargo, ahora le tenemos que dar un vistazo al peso mexicano y al peso chileno, porque yo creo que aquí algo está sucediendo bien interesante. En el caso del peso mexicano, podemos observar cómo la divisa mexicana se está, en cierta manera, estancando. Estancando no es el término, porque creo yo no ha pasado por mucho tiempo en torno a los 17 pesos con dólar, pero se está ahí pues, pisando, está merodeando los 17 pesos con dólar. Y yo creo que, bueno, en el ámbito general estamos viendo una noción con relación a la cuestión de que ya se está tomando un poco en consideración on. La cuestión de divergencia de políticas monetarias en el frente desarrollado de países desarrollados y en los países. Para aquellas personas que no apenas se estén llegando a punto la TAM, lo cual se va a convertir, si se acuerdan, en su programa de trading en español favorito. Pues está esa cuestión de que en los países emergentes ya estamos hablando de recortar tasas, mientras que como ya muy probablemente se han de haber percatado cuando hablamos en macro explosivo, pues allá en los desarrollados, en los países ricos, por así decirlo, pues está la cuestión de que todavía se tiene que hacer más para la cuestión de combatir a las presiones inflacionarias. Como yo lo comenté, creo que por ahí va a ir el asunto, ¿no? No va a ser sino hasta que haya recesión y aversión al riesgo a nivel global, donde ya la gente no va a querer pesos, va a buscar protección y eso más o menos es lo que yo considero que está sucediendo. Ahora, en cuanto a factores económicos importantes, bueno, hoy tuvimos datos de desempleo en Chile, que ahorita nos vamos a pasar rápidamente al peso chileno, y mañana tenemos datos de desempleo en la economía mexicana. Personalmente yo, y quiero escuchar de tu perspectiva con respecto a esto, los datos laborales como hay mucha informalidad, pues no les doy mucha relevancia. ¿Verdad? Ahora, la siguiente semana sí trae cosas importantes. En primera instancia tenemos las minutas de la reunión del Bancico. Yo creo que esta va a ser una muy buena perspectiva, una noción, una ventana a ver qué es lo que está realmente considerando con relación a posibles recortes a finales del año, ¿no? Para el caso, recuerden, para el caso de México es para noviembre, diciembre, mientras que para Chile estamos hablando de muy probablemente el mes que entra sobre, o al menos dijeron la cuestión de recortes próximo, corto plazo, ¿verdad? Ahora, también la semana, ya no sé si ya lo mencioné, pero bueno, tenemos inflación que va a ser otro punto muy importante, ¿no? Tanto en Chile como en México. En México sería ya a finales de la semana. ¿Cómo ves tú el peso? Rápidamente, coméntame el peso y nos vamos a, continuamos, porque son temas similares, por así decirlo. Exacto, sí, como tú comentas, efectivamente Latinoamérica depende mucho de la economía internacional, de las potencias mundiales. Efectivamente, las potencias mundiales, sobre todo la Reserva Federal, está continuando con una política monetaria restrictiva, el Banco Central Europeo también. Cuando la Reserva Federal aumenta la tasa de interés, esto deprecia inmediatamente las monedas locales acá en la América Latina. Por lo tanto, eso significa que le va a afectar negativamente tanto a México, a Chile, como a Colombia y a las monedas acá, principalmente por el diferencial de tasas también. Además, tenemos que considerar que efectivamente, como tú comentabas, los países acá emergentes se están tomando iniciativas y decisiones distintas versus a las potencias internacionales, porque efectivamente por ejemplo, en Chile hoy día sí se encuentra en recesión técnica, tenemos un nivel de desempleo bastante alto, el empleo informal ha aumentado 27%, lo que significa que el Banco Central no se puede dar el lujo de seguir subiendo las tasas de interés debido a que la economía se encuentra bastante dañada y es por eso que se proyecta probablemente una mantención o disminución de tasa de interés ya para la próxima reunión de política monetaria. Y efectivamente lo que tú estás comentando en México ocurre algo similar, se está estancando el peso y eso se debe principalmente a la incertidumbre económica a nivel internacional, por lo que hemos estado comentando. Yo crecí con una frase la cual va así. Cuando Estados Unidos le da un catarro, México le da neumonía. Así, Um, así es. en cierta manera, pues obviamente hay mucha dependencia comercial, económica entre ambas economías, ¿verdad? Y sin embargo, y aquí nomás por hacerle de abogado del diablo, ¿va? Recesión en Estados Unidos, vámonos, crecimiento mejor de lo esperado. Y a lo mejor eso, pues puede que mantenga flote. Y una vez más, yo hasta que no escuche, y es algo que yo creo que eventualmente va a suceder, sin embargo, pues no se está presentando como tan rápido como yo pre, había previsto anteriormente, ¿no? Pero es hasta ese entonces cuando veo daños en las divisas emergentes. Muy buena información, rápidamente, bajo la misma noción.
similar el aspecto, aunque en el caso chileno estamos hablando de una formación triangular en la cual se ha estado ahora sí que conteniendo la operativa, triángulo simétrico, por así decirlo, y esta surge en torno a los 800 pesos por dólar. Técnicamente, me gusta todavía un último empujoncito a la baja para el peso chileno. A partir de aquí, obviamente, pues pueden cambiar las situaciones, pero así es como yo lo veo. Ya hablamos mucho de la cuestión fundamental. Quiero que lo extiendas tú ahora en cuanto al peso chileno. No sé si puedas, ¿cómo ves? ¿Cómo ves de cara al futuro del peso chileno? Sí, la verdad es que en relación a lo comentado, el peso chileno se encuentra en torno a los 800. La verdad es que no ha podido bajar de ello. Tenemos que saber que históricamente es un nivel bastante alto para este par de divisas. Y efectivamente se debe principalmente a la opinión restrictiva de la tasa de la Reserva Federal. Por otro lado, también el Banco Central ha tomado iniciativas que ya se han visto reflejadas en los precios, que tiene que ver con la compra de dólares para poder estabilizar la política cambiaria, o sea, las reservas internacionales. Hay distintas variables, tanto internas como externas, que no ha permitido que el dólar pueda bajar a niveles de los 800, y de hecho las estimaciones hacen que se mantengan aún en torno a este número, y veo bastante complejo que pueda disminuir en un corto plazo, debido a que efectivamente la economía nacional se encuentra bastante perjudicada. Eh, a no ser que en los próximos periodos el Banco Central ya tome medidas más de reactivación económica, probablemente el dólar se encuentre aún en torno a estos valores, es decir, se encuentre bastante depreciado. Te voy a tirar un número, 760. Me gusta, me gusta. Tomen nota, a lo mejor algún día sí termina sucediendo y si no, pues bueno, eso también esto estoy hablando desde un punto de vista analista, ¿sí? Esto no es algo que estaría yo operando, ¿vale? Porque hay una diferencia en lo que es ser analista y en lo que es ser trader, ¿verdad? Esto no lo estoy hablando desde el punto de vista operacional. Ahora, te prometí una bola curva. Um, China. China está intentando reactivar su desarrollo económico, han hecho maniobras desde el punto de vista de política monetaria, lo cual pudiera reavivar un poquito. Obviamente, esa reapertura milagrosa económica, pues no tuvo mucha atracción, ¿verdad? Pero a lo mejor y si se le echa todavía un poquito más de apoyo en el frente monetario, pudiéramos ver una China, y obviamente pues, Chile le beneficia bastante, en especial porque cuando hablamos de una nación como China, la cual es manufactura, un poco más industrial, pues obviamente materias primas son los que se ven altamente beneficiados. Chile tiene un súper, súper beneficio en el aspecto de lo que sucede con el caso del cobre. Pudiera ser una, nomás ahí tratando de especular un poco, no hay que dejar del todo. Pues sí, Exacto, ¿no? Definitivamente, mientras China se encuentre bien, se proyecten bien en términos de producción, Chile se va a encontrar también en una buena situación, debido a que son nuestros principales compradores de cobre, principalmente, o del área de la minería. Ahora también estamos considerando el tema del litio, porque en Chile estamos bastante potentes en cuanto al litio, pero claro, o sea, hay tantos factores que afectan principalmente a las divisas en general, que me hace pensar que efectivamente se puede mantener en torno a... Me cuesta pensar que pudiese llegar a 760, tendríamos que también analizar el gráfico, pero efectivamente creo que pudiese moverse entre 800 y 790, 780, por ahí lo veo yo, principalmente por, o sea, por el lado de Estados Unidos, que estaría empujando a la depreciación, y por el lado de China, que estaría empujando a la apreciación. Pero claro, hay varios factores a analizar, también la economía interna en Chile, que también está bastante afectada, y las políticas que tomen el Banco Central y el gobierno en torno a la política cambiaria. Por lo tanto, habría bastante incertidumbre aún en cuanto a la proyección del dólar peso, a mi parecer. Claro que sí. Y me gusta, hay un poco de, ay, pues, ¿qué será? ¿Qué sucederá? 760, tomen nota. Y les voy a hacer una simplificación a lo que se ha compartido. El peso chileno va a tener para el lado
negativo, pues que se está tratando de adquirir dólares estadounidenses. Eso, obviamente, que se hace, se ve el peso chileno, se compra dólar. Eso no apoya el peso chileno. Por el otro lado, tenemos un banco central estadounidense que puede ser más agresivo y tenemos un banco chileno que no va a ser tan agresivo y de hecho va a recortar tasas. Eso es otro factor negativo. En el otro caso, lo que pudiera apoyar al peso chileno, pues la economía no global aparentemente, bueno, que sí tiene sus partes en las cuales no anda tan bien, ¿verdad? Pero si hablamos de una China que le mete otra vez fuego y Estados Unidos pues no está dando tampoco mucho, no está así como que muy cansado del asunto económico, eso puede apoyar. Cerramos con eso esta cuestión. Nos vamos ahora sí a, no, a lo que yo creo que a la gente realmente le importa. ¿Eh? A nosotros nos gusta hablar y hablar y hablar, pero ellos vienen aquí a las oportunidades de trading. ¿Qué te parece si nos vamos a jugárnosla? Vamos. Vámonos con la jugada del día. Vamos a iniciar con una la cual yo he estado mencionando mucho y que en cierta manera va a estar un poco encontrada con lo que vamos a ver en este segundo, en la segunda opción, ¿vale? En primera instancia, yo he hecho mención de que estamos entrando en un proceso en el cual, obviamente, durante las últimas décadas había estado la cuestión de que las tasas de interés continuaban bajando, continuaban bajando, continuaban bajando, y ese ciclo aparentemente fue culminado por allá del pasado, donde salimos de un canal descendente y ya estamos en una estructura alcista. Obviamente yo cuando veo este canal descendente, si lo incorporas o si lo interpretas desde un punto de vista de mayor amplitud en base a un gráfico semanal o mensual, a mí me da toda la pinta de una bandera alcista, ¿verdad? Y pues ya hemos llegado a la resistencia de este canal. Por consiguiente, la dinámica es un poco así. Creo yo, y bajo la noción de que los bancos centrales parecieran andarse montando en algo, necesitamos ser todavía más restrictivos, pudiera irse por ahí esa cuestión, ¿no? De que pues, suban los tipos, o los rendimientos en este caso, impulsados por los incrementos de los tipos. Um, Obviamente, desde el punto de vista operacional, es algo lo que ya se me andaba olvidando. Esto lo pueden operar con Pepperstone. Claro que sí, tenemos un ETF, el cual pues es en bonos de 7 a 10 años. Ojo con esto, estarían operando el precio del bono. Es una relación inversa. En este caso, escenario, obviamente se estaría buscando una caída en el precio de los bonos. Recuerden, la dinámica es inversa cuando se habla de los rendimientos, que es lo que les estoy mostrando, a lo que viene siendo en el precio de los bonos, pero esa es la que me gusta. Ahora, no tiene el mejor ratio de riesgo-recompensa, en la que sigue sí tiene uno más atractivo, pero está por ahí del 2-1, entonces yo creo que pues, se puede tomar en consideración. Yo creo que pues, sean bastante ágiles en cuanto a dónde se entra, dónde se valida la perspectiva, ¿verdad? No sé si quieres añadir algo en cuanto a esta, mi estimada. Sí, o sea, también veo esa descendiente, ¿cómo se dice? ¿El canal? El canal, perdón, canal descendiente y probablemente pudiese haber acá una rotura de resistencia y efectivamente podría tender al alza y más o menos lo veo como similar a lo que tú comentas. Pudiese ser una oportunidad. Creo que el tema de los bonos es bastante potente, sobre todo en esta época, en esta época económica. Por lo tanto, creo que debiese considerarse el tema de la renta fija en el portafolio de inversión. Claro que sí. La segunda que traemos, mi estimada, es una la cual, pues obviamente si los tipos o los rendimientos van a subir, le debería de afectar a la cuestión bursátil de toma de riesgo. La noción bajo la cual se da esta dinámica va un poco así. Entre más suban el costo del dinero, obviamente esto le impacta a las compañías, ¿verdad? En primera instancia, porque esto pues genera que la gente no invierta o no obtenga préstamos para desarrollo económico. Por consiguiente, pues obviamente esto en algún punto le termina afectando a la línea de fondo en los resultados de las compañías. Por otro lado, entre más elevados sean los costos del dinero, pues recuerden, el cómo se evalúa una compañía es tomar a consideración los flujos de caja de su futuro, los traemos a modo presente con relación al costo del dinero actual. Siguiente, pues todo esto le pesa. Sin embargo, pues yo creo que el ámbito de riesgo, yo creo que esto ya va un poquito más
por sesgos que tenemos desde el punto de vista de lo que se ha vivido durante los últimos años, ¿no? Yo creo que la toma de riesgos es algo que siempre, porque pues, no había costo de dinero y aparte se le inyectaba mucho capital, entonces todo eso terminaba siendo canalizado a la toma de riesgos. Yo creo que todavía hay un poco de sesgo um, desde el punto de vista de los inversores de que todavía se tiene que hacer eso. Entonces yo creo que es una en la cual pues quítate que ahí te voy, si continúa operando, si se continúa plasmando esta dinámica, pues vamos en línea con ella. Si se activa este triángulo ascendente, yo creo que muy probablemente se va a ir en camino hacia los máximos registrados en el representante ibérico, en el IBEX 35 antes de la crisis de la pandemia. Me gusta mucho desde el punto de vista nivel bien claro de entrada, un alto ratio de riesgo-recompensa y pues, también nivel de inversión. No sé si quieres añadir algo en cuanto a esta oportunidad, mi estimado. Sí, o sea, tiene bastante relación con que España se ha destacado en términos de economía en Europa. Ha sido una economía bastante destacada en términos de inflación. La verdad es que ha alcanzado el objetivo inflacionario, ya está en 2%, y eso es un mensaje súper potente para los inversionistas, es decir, las empresas que lo componen definitivamente van a tener un impacto positivo en estos números si los comparamos con los otros países de la zona europea, por lo tanto eso se está viendo reflejado en los precios y probablemente va a ser una tendencia alcista y claramente se ve una oportunidad como índice. Creo que ahí concuerdo contigo en términos de que haya una rotura ascendente en este En esa análisis. configuración. Sí, 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 una ruptura a la alza. Estimada, bueno, pues con esto estaríamos terminando un episodio más del Trader. Ha sido todo un placer compartir el micrófono contigo. ¿Cómo te sentiste? Me siento súper cómoda, la verdad es que también ha sido un placer poder compartir contigo, me siento súper cómoda pudiendo hablar, dando mi opinión. Claramente mi opinión no siempre es la más correcta, todos tenemos distintas opiniones y también espero ahí que comenten también los que puedan ver el video, comenten sus puntos de vista, quizá podemos debatir en ciertas temáticas económicas, ya que estos temas son bastante interesantes y se presentan oportunidades importantes de inversión, que finalmente ese es uno de los principales objetivos de este trade-off, que la gente pueda ver oportunidades, ya sea como venta corta, es decir, invertir a la baja, como también al crecimiento. Así que muchas gracias por la invitación y también invitado a todos a comentar. Me gusta mucho lo que mencionas, porque definitivamente aquí no hay perspectivas correctas. Yo creo que y con el tiempo la gente se va a dar dando cuenta. Obviamente vamos, si hasta Jerome Powell y compañía, Christine Lagarde, se equivocan en cuanto a sus nociones, porque nosotros simples mortales no nos va a suceder, ¿verdad? Yo creo que aquí el ejercicio es que tomen en consideración las variables que están siendo de relevancia, qué es lo que está sucediendo en los mercados, cómo en cierta manera se están analizando ciertas dinámicas y que esto les sea de beneficio, ¿verdad? Y bueno, ha sido de verdad todo un placer estar contigo, a la audiencia. Por favor, sigan el consejo de Javiera, muy atinado. Compártanos sus perspectivas, cómo es que ven estas dinámicas. Y bueno, te mando a ti y a la audiencia un fuerte abrazo. Oh, se me olvidaba. La siguiente semana no vamos a estar, pero en 2 semanas regresamos y con una muy, muy interesante sorpresa. Y es que sintonícenos, ¿vale? Nos vemos, que esté bien. Chao. Chao, chao.